Buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, a todos los asistentes que nos acompañan en esta primera conferencia del ciclo, Investigación en Ingeniería de Pavimentos, hablan expertos latinoamericanos, que estará a cargo hoy del ingeniero Mauricio Salgado Torres, a quien también los saludo muy especialmente, agradeciéndole de antemano su charla, que estoy segura será de gran interés y provecho para todos. Este ciclo de conferencias está concebido o fue concebido inicialmente para estudiantes de pregrado de las ingenierías civil, de vías y transportes y afines, y es también un espacio propicio para que estudiantes de posgrado y profesionales que están definiendo su campo de especialización también interactúen con nosotros. Estoy segura también que nos acompañan muchos profesores de la especialidad de universidades de Colombia, de Latinoamérica y posiblemente otras universidades de habla hispana. Y esperamos que los profesionales de las agencias viales y de la empresa e industria relacionada también se nos unan para que todos podamos conocer de primera mano experiencias exitosas en investigación en ingeniería de pavimentos y los temas que serán o seguirán siendo tendencia una vez superemos estos duros momentos de pandemia. No me quiero extender más, por lo que los dejo con los estudiantes del semillero de pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Diego Andrés Bernal Sánchez, de noveno semestre del programa de Ingeniería Civil, y Esteban Guacaneme Verdugo, de décimo semestre. Ellos iniciaron su actividad en el semillero cuando se encontraban en cuarto semestre de la carrera, y hoy estarán a cargo de la moderación. Así que Diego y Esteban, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, pues me presento, mi nombre es Esteban Guacaneme y les doy la bienvenida al ciclo de conferencias, en donde vamos a tener grandes invitados que son reconocidos a nivel mundial y que darán respuesta a partir de su experiencia a preguntas sobre sus inicios en la ingeniería de pavimentos, la motivación para continuar su posgrado en esta especialidad, sus proyectos que más valoran, tanto en su vida profesional como en su vida personal, las líneas de investigación que seguirán siendo tendencia post pandemia y algunas recomendaciones para los jóvenes que quieren iniciarse en temas relacionados con la ingeniería de pavimentos. A continuación, mi compañero Diego Bernal dará unas breves pautas para la participación del público en esta conferencia. Vale, muchas gracias, Esteban. Bueno, primero que todo, un saludo al ingeniero Mauricio y pues al público en general. Pues primero me presento, soy Diego Bernal, que los acompañará como moderador durante esta sesión. Bien, entonces pues las pautas que se van a llevar a cabo durante esta sesión es que si el público tiene preguntas, comentarios o inquietudes, pueden dejarlas en la caja de comentarios con su respectivo nombre, el nombre de la institución, compañía o entidad a la que pertenezcan. Al final de la charla, pues vamos a abrir un espacio en la cual con mi compañero Esteban vamos a mencionarle estas preguntas al ingeniero. Finalmente, pues le doy nuevamente paso a mi compañero Esteban. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, pues para mí es un honor presentar al ingeniero Mauricio Salgado, quien es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es socio fundador y director de las compañías consultoras chilenas GESINFRA Consultores y GESPAP Ingeniería y Certificación, además de GESPAP Colombia. Se encuentra vinculado desde hace más de 10 años al Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, siendo actualmente el encargado de los asuntos de infraestructura y pavimentos, además de ejercer como secretario técnico de la Comisión de Pavimentos de Hormigón de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia como profesor en universidades de Colombia, Chile y Perú. Ha dictado conferencias dentro de diplomados, cursos y seminarios de gestión de infraestructura vial y pavimentos en más de 15 países de Latinoamérica. Es el instructor oficial del curso certificado por HM Global en el uso y aplicación del HM4, que se ofrece en español.
Es reconocido como especialista en temas de gestión de pavimentos, aplicación de la herramienta HM4, así como de temas relacionados con pavimentos y pisos de concreto. Bueno, pues no me queda más sino darle la bienvenida al ingeniero y pues para nosotros es un placer tenerlo acá el día de hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Esteban, Diego, a la ingeniera Sandra también. Muchas gracias por considerarme para que los acompañe en esta actividad. La verdad es que para mí es un honor el poder tener el espacio de conversación que ustedes me han permitido y espero pues llenar las expectativas que puedan llegar a tener ustedes como organizadores y los que participan como asistentes en la mañana de hoy. Para mí es, digamos, un desafío muy grande hablar dentro de un ciclo de conferencias sobre investigación, porque honestamente yo no me considero investigador, me considero un ingeniero que trabaja muy bien con los equipos de investigación. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de mi charla la diferencia que hay en ese ámbito. Yo respeto muchísimo la trayectoria de varios profesionales que van a estar en este ciclo de conferencias en donde ellos han ejercido toda la docencia e investigación a lo largo de muchos años. Yo soy docente universitario por vocación, pero estoy en una línea un poco distinta en la cual se necesita también profesionales que interactúen con estos equipos de trabajo para poder lograr los resultados que se esperan. La mañana de hoy yo la he organizado en una charla compuesta básicamente por 4 partes. La primera, un poco respondiendo la motivación por la cual ustedes me han convocado el día de hoy. Yo voy a poner un poco de contexto y la motivación que me permite no solamente hablar, sino responder a algunas de las preguntas que mencionaron los moderadores al principio de la charla, que dieron origen seguramente a este ciclo y que probablemente algunos de ustedes querrán conocer las respuestas. Muchas de esas respuestas van a venir de manera transversal a lo largo de la charla en las partes subsiguientes, es decir, una parte que habla sobre anécdotas y experiencias propias de lo que es el ejercicio profesional que he ejercido estos años en el ámbito de pavimentos. Responder por qué y para qué hacer investigación en pavimentos yo creo que es importante en la mañana de hoy, dado el contexto de las charlas, del ciclo que estamos trabajando. Y finalmente, pues plantear algunos desafíos sobre lo que actualmente se requiere para la ingeniería de pavimentos y lo que a futuro también deberíamos entrar a contemplar, especialmente considerando que estamos en un momento especial, un punto de inflexión histórico, por decirlo menos, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo hoy en día, motivado por la pandemia. Así que, pues sin más preámbulos, pues yo quisiera ponerlos en contexto y explicarles un poquito sobre lo que yo pienso que debería ser la forma de pensamiento asociado a lo que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Esta diapositiva yo suelo incluirla en mi primera clase de los cursos de gestión de infraestructura que dicto principalmente en posgrado, y es que es imposible hablar de un tema sin situarse en lo que ha sido el desarrollo histórico de distintas cosas, y en particular, si vamos a hablar de pavimentos y de infraestructura vial, pues nosotros tenemos que partir de una base, de un momento histórico donde sucedieron algunos eventos, donde se dieron algunas circunstancias. Tampoco me voy a volver a los tiempos inmemoriales de los romanos, pero sí quiero hacerles caer en la cuenta que probablemente todo lo que en nuestro caso motivó el desarrollo del conocimiento, la investigación, el resolver los primeros desafíos, plantearnos las primeras preguntas, pues se vino dando como consecuencia de simplemente la explosión demográfica y la aparición del uso masivo del automóvil para trasladarse principalmente en países donde había el poder adquisitivo para que grandes masas de vehículos pues se trasladaran de un lugar a otro. Es así como probablemente con las inversiones en infraestructura que se dieron en los años 30, principalmente en los Estados Unidos, pues la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, pues fue generando una urgente necesidad de mayor conocimiento y dominio de ciertas temáticas, entre ellas pues la ingeniería de caminos.
Y en ese momento probablemente lo que le importaba a la gente era poder trasladarse de un lugar a otro. Algunos estudiosos del tema dicen que el 90% de la población no conocía más allá de 5 o 10 kilómetros a la redonda de su sitio de vivienda hasta que no aparecieron las carreteras en forma masiva y esto ya hizo una transformación del mundo. Probablemente en ese momento llegar de un lugar a otro ya era un milagro y poder hacer posible ese milagro pues era la motivación central. Sin embargo, ya para los años 50 y 60, el llegar a todas partes era la motivación en ese minuto. El estándar de las carreteras definitivamente cambió. Empezaron a ver dimensiones no solamente de las características de las carreteras y de los pavimentos, sino de los vehículos que podían alcanzar mayores velocidades y poder trasladarse a distancias mucho más largas que las que pudieran tener vehículos con escasa autonomía. Por eso, pues viene una nueva oleada de conocimiento, de investigación. Probablemente si lo asociamos a los 50 y los 60 nos vamos a encontrar con las pruebas de la AASHO, con el desarrollo de las primeras especificaciones formales de carreteras, ya no tan empíricos, sino que ya formalizado y asociado a un proceso constructivo, que aunque ya se habían construido carreteras a lo largo del siglo XX, inclusive a finales del siglo XIX, pues no había la formalidad y lo estricto de estandarizar procesos en su construcción. Por tanto, la ingeniería de pavimentos ya iba creciendo en cuanto a sus necesidades de conocimiento en ese minuto. Probablemente, llegado a los años 70 y 80, pues la explosión del uso del automóvil empezó a generar vehículos de mayor cilindrada, también a pesar de la crisis de los combustibles, pues también empezaron a haber otras necesidades en términos de desarrollo de carreteras, de autopistas. En los años 90, pues ya no era simplemente movilizarse porque había que llegar de un lugar a otro, sino que también había que hacerlo con velocidad, confort y seguridad. Entonces ya los estándares empezaron a orientarse no solamente a la parte de tener una superficie de rodado, sino a que ésta garantizara algunos atributos adicionales. Y para el siglo XXI, pues nos empezamos a tropezar con que el valor agregado de la información que estaba en todas las áreas del conocimiento, pues no dejaba ajenas las carreteras. Entonces ya nuestros usuarios empezaban a también valorar el uso de la tecnología y de la información, y no solamente el que las estructuras de pavimento pues, nos permitieran rodar por encima de ellas. Entonces hubo una transformación, algunas cosas se fueron modificando, se fueron privilegiando algunos otros detalles, y en la ingeniería de infraestructura vial pues empezamos a notar una evolución sustantiva e importante a partir del año 2000. Seguramente el año 2000 también nos trajo conceptos que antes probablemente no eran tan cotidianos, tan relevantes como lo son hoy en día, como la sustentabilidad. Probablemente en los años 30 o 40 la ingeniería de carreteras al contrario se le puede considerar algo más bien depredador, y hoy en día pues no se considera un proyecto vial sin una mirada sustentable. Por tanto, el conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico pues tienen que asociarse a esa evolución histórica que estoy mencionando. Obviamente viene la hiperconectividad, la información, los datos, sistemas mucho más robustos para el manejo de información, para mayor investigación de los materiales, de los resultados y el desempeño de los usuarios en el uso de ciertas infraestructuras. Entonces, pues ya tenemos otra mirada, otros desafíos, otras maneras, otras formas, otras herramientas de desarrollar las cosas. Y hoy, en el año 2021, en realidad, nos encontramos a partir de estas fechas ante un desafío mucho mayor, y es que nuestras infraestructuras no solamente deben ser sustentables, sino también resilientes. El cambio climático nos lleva a una manera y una forma de pensamiento un tanto distinto. Por tanto, la forma de hacer investigación, los propósitos para desarrollar ingeniería de carreteras de hace 30, 40 o 50 años, pues ya no corren, porque evidentemente hay otros propósitos, otros estándares, otras miradas del mundo, y obviamente pues las entidades, las agencias viales, todas tienen que evolucionar en esa línea. Ahora, partiendo de este contexto, yo les quiero contar rápidamente cómo yo subo a este tren del desarrollo de las carreteras.
probablemente cuando en los años 70 y 80 yo era niño, pues mi contacto con las carreteras era a través de la televisión y probablemente lo más cercano era ver patrulla motorizada, en donde por televisión veía autopistas. No creo que nada más diferente a eso podía yo hacer siendo un niño, pero probablemente de alguna manera venía una motivación y un sesgo a lo que podía ser mi desarrollo profesional a partir de eso, de ese mensaje subliminal que yo recibía al ver estos programas de televisión, en donde quizás yo añoraba que en nuestros países hubiera un estándar de traslado de un lugar a otro por autopistas, por carreteras mucho más desarrolladas. Obviamente cuando llegó ya la época de la universidad, que en mi caso fue en la década de los 90, pues yo toda mi carrera de pregrado la desarrollé en la Universidad Javeriana, en la cual por fortuna yo tuve la oportunidad, la accidental oportunidad de vincularme a trabajar en el laboratorio de ingeniería civil, de la cual fui jefe y director hace muchos años, en el cual pues el laboratorio que yo conocí está muy lejano de ser el laboratorio que hoy en día cuenta la Javeriana y ni en sueños. Yo me imaginaba que íbamos a poder llegar a consolidar eso y me alegra mucho de que los que hoy en día están ahí presentes pues pueden aprovechar esa instancia. Probablemente nosotros teníamos un laboratorio basado en cazuelas de Casagrande y cosas de ese estilo. En esos años, yo les soy honesto, yo no pensaba mucho en la ingeniería de pavimento, yo pensaba más bien que iba a ser ingeniero geotecnista, inclusive mi tesis dirigida por el entonces ingeniero Iván Verdugo, que en paz descanse y que fue, digamos, el que me introdujo a los temas de investigación de alguna manera, pues me lavó el cerebro y me dijo que era muy importante tener un equipo triaxial para hacer ensayos dinámicos de suelos. Así que lo primero que hice cuando fui jefe del laboratorio fue comprar un triaxial. Probablemente él incidió grandemente en estos desarrollos. Así como otros profesionales, pues me empezaron a llevar a que el mundo de los pavimentos era muy interesante y muy atractivo. Probablemente años 96, 97 yo dictaba cursos de tecnología de asfalto en donde hablaba del método Marshall y algunas cosas de ese estilo. Y por esos años conocí al ingeniero Paul Garnica, que también va a hablar en este ciclo, y con él aprendí SuperPave. Así que son temas que llevan muchos años con nosotros, ya por lo menos 30 años en el caso mío, 40 en el caso de que existe esta tecnología. Y en esos años pues me di cuenta que había algo más que simplemente los métodos clásicos y tradicionales que uno podía haber aprendido. En mi caso con mi mentor, el ingeniero Pablo Lederman, que algunos de ustedes habrán escuchado mencionar. En esos años, pues, dada esa influencia, pues hicimos lo posible por adquirir los primeros equipos dinámicos. Se adquirieron por allá en el año 97 equipos para hacer dinámica de mezclas, leyes de fatigas, de formaciones permanentes, en un incipiente laboratorio que estaba muy lejos de lo que hoy en día probablemente se pueda hacer en investigación, pero pues algo se hizo en aquellos años y en aquella época. Ahí conocí a la ingeniera Sandra Campagnol y cuando nos enseñaba en esos años algunas cosas que compartía ella muy generosamente, como lo sigue haciendo hoy en día, todos los temas de su sapiencia en tratamientos en frío, lo que yo sé hoy en día de tratamiento en frío, creo que lo aprendí con ella, y en esos años pues también hablando y conversando con ingenieros muy reconocidos de aquella época como Cipriano Londoño, aprendí todo lo que tenía que ver con pavimentos de concreto, que sin saberlo pues se iba a convertir probablemente en unas áreas en las cuales yo me iba a desenvolver en todo mi campo profesional a lo largo de los últimos años. Y todo eso pues se fue construyendo en un espacio en donde era una época muy bonita de mucho compartir conocimiento. Existían redes de profesionales que sin que estuviera muy desarrollado el Internet como hoy en día existe, pues nos permitieron trabajar a través del Instituto Panamericano de Carreteras, una red muy interesante con la cual yo conocí muchos profesionales que hoy en día, pues gracias a esfuerzos como los que ustedes hacen, pues seguimos hiperconectados en estas redes sociales y en esta comunión que es la ingeniería de pavimentos. Pero para llegar al año 2000, para mí empezó a aparecer una frase que replicaba en mi mente muchísimo y era la palabra performance, desempeño. Y eso lo menciono porque ahí viene un punto de inflexión muy grande en mi vida y es que a pesar de que me apasionaba mucho el mundo de los materiales, también empecé a cuestionar sobre la forma en que nos dirigíamos a ellos. Es decir,
siempre pensaba que había un poco más allá en términos de mirar el final de las infraestructuras en sus ciclos de vida. Y empecé a buscar y a indagar y encontré algo muy interesante en la Católica de Chile, en donde con el profesor Hernández Solviniak, que se dedicaba a los temas de gestión de infraestructura, tomé la decisión por allá en el año 99, 2000, de irme a estudiar con él y a formar parte de su equipo de trabajo en esos años en temas de gestión de infraestructura. Obviamente aprendí algunas cosas que aunque ya se hacían en Colombia, pues eran bastante incipientes, algo de evaluación de pavimentos, de tecnologías no destructivas, de evaluar parámetros pensando en el desempeño y en el largo plazo. Y vino probablemente la revelación más grande de mi vida, que fue encontrarme con el HDM4, el cual pues no solamente sirvió para que fuera mi tema de tesis de maestría, sino que ha sido el tema preponderante y redundante como factor denominador común en muchos momentos de mi carrera. Sin embargo, el HDM4 que yo conocí y la forma de aplicarlo y trabajarlo por allá en el año 2000, pues ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. A pesar de que la herramienta sigue siendo la misma, los desafíos, y por las razones que expliqué al principio de la charla, pues se han ido modificando y cambiando considerablemente a lo largo de los años, y eso me ha llevado pues a desarrollar parte de lo que les voy a contar, que inició probablemente en la misma Javeriana en una segunda etapa, cuando empecé a hacer todo este desarrollo de investigación aplicada desde la universidad, en mucho vínculo con las entidades, en tratar de instaurar los primeros pasos para que se utilizara el HDM4 en Colombia por allá en el año 2002, 2003, apoyándome en las redes del Instituto Panamericano de Carreteras. Finalmente tuvo más eco en el extranjero el uso del HDM4 que en Colombia mismo, pero bueno, eso fue lo que sucedió en esos años. Y obviamente en una etapa nueva en Chile, a partir del año 2005, pues empezó mi perfeccionamiento en temas que tenían que ver con la investigación de pavimentos en todas sus facetas, en todas sus etapas. Trabajé muchos años en lo que era investigación y desarrollo para investigación de pavimentos en diversos ámbitos, tanto en consultoría como en centros de investigación universitario. Y obviamente perfeccionándome y haciéndome, digamos, probablemente un poco más conocido en el uso de la aplicación del HDM4, hasta mi llegada en el año 2010 al Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, en donde pues tuve la oportunidad de hacer también un cambio y un punto de inflexión interesante en mi vida, y fue dedicarme en forma exclusiva a los pavimentos rígidos, que en esos años yo pensaba que sabía de pavimentos rígidos, y con los años me di cuenta que todos los días tenía que aprender algo nuevo y diferente. Y no he parado de aprender de pavimentos de concreto. Es más, una de las cosas que aprendí es que todos los días hay que seguir estudiando, uno no para de aprender. El que crea que se las sabe todas, pues está bastante equivocado o probablemente perdido. Uno tiene que estar constantemente estudiando, constantemente preparándose y escuchando a todos los expertos y profesionales que tienen algo que enseñarle a uno. Eso es importantísimo. Desde esos años vengo trabajando como secretario técnico de la Comisión de Pavimentos de Hormigón de la Cámara Chilena de la Construcción, en donde tenemos un espacio conformado por cerca de 30 profesionales del ámbito vial en Chile interesados en los pavimentos de concreto, y en los cuales pues tenemos una mesa de trabajo que sesiona periódicamente desde hace más de no sé, 20 años. Yo soy el secretario hace tan solo 10, en las cuales pues hemos discutido normas, especificaciones, líneas de investigación y desarrollo, y creo que hemos contribuido en algo al desarrollo de los pavimentos de concreto en Chile y, por qué no decirlo, también en Latinoamérica, a partir de lo que desarrollamos en esa comisión técnica que funciona y opera bajo el alero del Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, y obviamente en la Cámara Chilena de la Construcción. Hemos trabajado temas que se han desarrollado en términos bien especiales en Chile, con la tecnología de los pavimentos de losas cortas, de los cuales voy a mencionar algo más adelante. Mi vinculación al HDM Global en paralelo también permitió un poquito más de desarrollo con temas de HDM4. La posterior, digamos también desafiante, ingeniería aplicada a las vías de bajo tránsito con soluciones de concreto a través de los pavimentos ultradelgados de hormigón, que yo creo que ha sido uno de los temas que me ha apasionado mucho en los últimos años, y en los cuales hemos podido lograr cosas muy, muy interesantes. Apoyando como editor de varias publicaciones en el ámbito de los pisos industriales, de los sistemas
de planificación, de evaluación de proyectos de preinversión o de soluciones para pavimentos, como por ejemplo los white topping. En esto hemos trabajado editando libros, haciendo traducciones de algunos proyectos y pues por fortuna algunos de ellos pues, son bien difundidos a nivel latinoamericano especialmente. También hemos trabajado en temas asociados a cambios normativos, tanto en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile como en algunos comités en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile, y algunas de esas cosas han tenido influencia también en la normativa de otros países que toman como referencia la experiencia de lo que se ha podido desarrollar en el último tiempo, desarrollando congresos, seminarios en Chile, y últimamente, pues aprovechando pues, los temas de pandemia, pues también hemos llegado a popularizar nuestro curso certificado de HDM4, también vía online. Así que este resumen que les hago es un poco para que entiendan por qué me siento con autoridad para hablar de algunos temas y dónde están los desafíos que yo planteo hacia la mirada que deberíamos tener a futuro en la ingeniería de pavimentos. Si me preguntan a mí en una mirada desprevenida, yo arrancaría por lo siguiente. Cuando yo llegué a la ingeniería de pavimentos, se centraba el 90% de la atención al diseño y a la construcción. Y casi que los cursos de pavimentos eran diseños de cálculo estructural, en donde probablemente uno aprendía los métodos, ya fueran empíricos o mecanicistas, para poder calcular estructuras. Y en ellas, pues, algunas indicaciones generales de índole constructivo, y lo demás se aprendía ya en la práctica. Eso, pues, ha ido cambiando y evolucionando con los años, principalmente porque existen motivaciones de algunas facultades de ingeniería, de así como tienen ustedes semilleros de pavimentos en donde se ilustra que la ingeniería de pavimentos es algo más. Hay estudios de posgrado en algunas universidades, hay grupos de investigación, y esto ha permitido ampliar un poquito más el espectro. Sin embargo, yo creo que todavía se queda un poco corto, porque no ha habido una mirada sistémica de entender que lo que nosotros tendríamos que estar viendo es la gestión del ciclo de vida de los pavimentos y de la infraestructura vial en general. Los pavimentos es porque son el elemento protagónico, pero en realidad deberíamos estar hablando de infraestructura vial en general. Y en ella es tan importante, desde el punto de vista de la factibilidad, la evaluación técnica y económica de los proyectos a nivel de preinversión, como lo que tiene que ver con el diseño estructural, la ingeniería de materiales, la construcción de los pavimentos, la optimización y la productividad en la construcción, la operación y el mantenimiento, y obviamente lo que ocurre al final del ciclo de vida, sí se va a pensar en una mirada más sistémica y probablemente de recuperación de materiales, de reciclado y de otras cosas más que vamos a mencionar. Si miramos desde lo que ocurre en cada uno de estos ámbitos, pues yo les voy a contar algunas cosas que pienso aportan mucho al pensamiento actual y de lo que debería ser el desafío futuro, lo que se ha podido lograr y donde yo he tenido la oportunidad de participar. Muchas de las cosas que yo cuento, yo no soy el generador, he tenido simplemente la dicha y la fortuna de que profesionales muy capaces han querido invitarme a participar o darme la oportunidad o abrirme una puerta para yo ser parte de equipos de trabajo, y con el tiempo pues yo también liderar algunas líneas de investigación y desarrollo, pero sin duda a partir de un proceso en el cual siempre hubo un mentor, siempre hubo alguien que me enseñó, que me abrió las puertas, y por eso siempre me gusta mucho compartir lo que yo he podido aprender, porque es la mejor manera de transmitir ese espíritu para que el día que yo ya no esté, pues haya otros profesionales que sigan con este mismo proceso. En lo que tiene que ver con la gestión de infraestructura, pues uno siempre tiene que arrancar por pensar que los sistemas no son solamente los software. Es imposible tener un sistema de gestión de infraestructura vial si no hay un pensamiento sistémico articulado de bases de datos, de inventarios viales, de sistemas de georreferenciación, de profesionales expertos, de equipos de medición, de toma de datos, de protocolos, de análisis, de estudios, de especificaciones, de normas. Y todo eso en su conjunto, si uno no lo trabaja articuladamente, pues va a pasar muchos años sin que se logren resultados. Entonces aquí es la primera cosa que yo planteo en materia de investigación. A veces la investigación se queda centrada en algunas inquietudes de algunos profesionales que no están conectados con lo que probablemente requiere las normas o las especificaciones o los protocolos que se aplican. Entonces yo tengo que trabajar en equipos en donde integren a profesionales que conozcan muy bien la normativa y me den el camino para integrar
esos desarrollos, esos nuevos desarrollos, esas nuevas tecnologías, esas nuevas innovaciones, porque si no, probablemente algunas de ellas no trasciendan a donde tienen que llegar. No es fácil introducir la innovación y el desarrollo, por tanto, tiene que hacerse muy articulado con muchas de estas cosas. Entonces, tiene que haber un pensamiento sistémico. Y tiene que asociarse a un propósito general, un propósito de largo plazo, el cual, obviamente, pues también ha tenido procesos y desarrollos históricos. En el caso particular de lo que yo me dedico, que son, digamos, la parte de gestión, pues empieza muy asociada a lo que son las mediciones. Y las mediciones como se hacían en los 70, como se hacían en los años 2000 o como se hace hoy en día, pues ha habido una evolución enorme. Yo alcancé a salir a terreno, a tener que manualmente recolectar datos de agrietamiento en los pavimentos. Posteriormente ya hubo mecanización y automatización de esos procesos e inclusive evaluación automática con inteligencia artificial de lo que uno tenía que medir manualmente o calcular manualmente. Equipos de alto rendimiento, tener mucha información de muchos kilómetros en poco tiempo, pues ha permitido una evolución interesante. O inclusive hacer participar a los usuarios a través de los smartphones que me puedan brindar información complementaria para que, sumada a todos esos parámetros que yo puedo monitorear, pueda tomar decisiones en un momento dado. Lejanos están los días aquellos en donde pues, uno decía mediciones no destructivas y pues iba a una viga Benkelman. Hoy en día pues tenemos que pensar que todo esto ya ha evolucionado, que hay otros indicadores, que hay otras exigencias de confiabilidad, otros rendimientos, otras necesidades de tomar decisiones a otras velocidades y con otros niveles de certidumbre que obligan a que haya nuevos desafíos en términos de automatización y eso es lo interesante y eso es lo bonito de todo este desarrollo. El saber cómo evolucionan las estructuras ha sido un tema apasionante para mí. Conocer de modelos de deterioro no ha sido un tema fácil porque esto también ha ido evolucionando con el tiempo. Probablemente desde los modelos netamente empíricos a lo que hoy en día se tiene en materia mecanicista y con las herramientas que hoy en día se han desarrollado, más los procedimientos de ensayo y de análisis mucho más sofisticados, pues tenemos más instrumentos para poder llegar a hacer una mejor proyección o pronóstico para la toma de decisiones. Lo frustrante a veces es que las entidades no van a la misma velocidad, entonces puede haber un desarrollo muy avanzado, un estado del arte muy avanzado, pero en la práctica desfasado porque en lo normativo, en la toma de decisiones, en las especificaciones técnicas, en lo que las entidades y las instituciones han adoptado, pues hay un desfase. Y ahí es donde hay que trabajar también. Entonces la investigación necesita de profesionales que no solamente sepan investigar, sino que estén en las instituciones entendiendo el significado y el aporte que generan todos estos desarrollos. Entonces, probablemente para algunos de ustedes, la motivación de una charla como la que yo estoy brindando el día de hoy, no solamente está en lo que ustedes puedan investigar, sino que en lo que ustedes puedan desarrollar, ya sea como consultores, como funcionarios, como gestores de desarrollos futuros, en cuanto entiendan la importancia de todos estos procesos. Poder tomar decisiones, articular lo que la tecnología, los equipos, los propósitos de servicio, de serviciabilidad, tengan los pavimentos y cómo poder monitorear y tomar decisiones con antelación, pues es un desafío muy interesante en el mundo moderno de la gestión de infraestructura y esto se tiene que hacer integradamente con software que puedan hacer pronósticos de evaluación de desempeño de infraestructuras. También se tiene que hacer integrando con indicadores que se puedan monitorear y medir y también con propósitos de expectativa de servicio de las infraestructuras para uno poder utilizar el equipamiento que responda a poder lograr esos objetivos y esos propósitos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el caso de cómo puedo mejorar el ILI de un pavimento de concreto a través de una técnica de cepillado. Entonces, eso no sería posible si yo no tuviera muy integrado el proceso de entender cuándo probablemente se necesiten hacer esas intervenciones y qué impacto podrían llegar a tener no solamente en lo técnico, sino en lo económico. Y eso es muy, muy importante. También pensar que las decisiones hay que tomarlas articuladas desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista técnico, sino el impacto que ellos puedan generar tanto en los usuarios como en los vehículos que están operando en las carreteras. La factibilidad económica de las iniciativas de inversión hoy por hoy es definitiva para que un proyecto vea la luz.
Entonces, no solamente se trata de calcular los precios unitarios de las intervenciones, sino de qué impacto pueden llegar a tener en términos económicos en la operación y en el tiempo de viaje todos estos análisis. Y ahí es donde herramientas como el HDM4 son fundamentales. Por tanto, hoy en día se necesitan profesionales que entiendan muy bien todo lo que tiene que ver con el ámbito de ingeniería de pavimentos, pero que también sepan de economía, también sepan de cómo articular estos conceptos de poder viabilizar un proyecto en la lógica de los conocimientos de ingeniería de pavimentos, porque un ingeniero de pavimentos conoce los materiales, conoce las estructuras, pero también puede entender la lógica económica de las decisiones o de las buenas o malas decisiones o de escoger determinados materiales, determinadas estructuras o de determinados momentos para poder intervenir basado en ese desarrollo. Entonces, todo eso pues implica un conocimiento, el aprender ciertos procesos. Aquí hemos trabajado en algunas publicaciones que hoy en día han tenido cierta relevancia y cierta trascendencia y que se utilizan mucho en Latinoamérica. Toda la transmisión de conocimiento, entender de que probablemente en algunos años no solamente las decisiones van a ser desde un punto de vista del costo, sino también de la eficiencia en términos de capacidad y nivel de servicio, como también de la eficiencia en términos de rendimiento y uso de combustibles, o quizás en las tasas de emisiones de gases al medio ambiente. Y en esto pues también es importante saber cómo modelar, cómo trabajar y analizar estas cosas, y herramientas como el HDM4 pues son muy útiles para eso. Entonces también ha habido un proceso asociado a todo esto, en el cual pues por fortuna para mí he podido llevar buena parte de mi vida profesional asociada a los grandes cambios y grandes puntos de inflexión. Eso sí, teniendo muy en cuenta a profesionales que fueron muy importantes en todos estos procesos. Algunos de ellos ya no nos acompañan hoy en día, algunos de ellos recientemente fallecidos, otros dejaron una huella enorme que cambió el mundo en la forma de ver y de sentir cómo deberían prospectarse los pavimentos en el futuro, y que han permitido articular algunas herramientas. Ahora, yo hablo mucho del HDM4 porque es la herramienta en donde yo me desenvuelvo, pero hay otros sistemas, algunos de ellos quizás más sofisticados, algunos de ellos quizás más robustos, pero todos ellos tienen como denominador común el que el estado del arte y de la práctica le definieron su paso y su proceso a través del HDM4. Siempre le digo a mis alumnos, lo primero que hay que hacer como conducta de entrada es entender el HDM4, porque si yo no soy capaz de instaurar un HDM4 en mi infraestructura, seguramente no voy a poder desarrollar sistemas mucho más exigentes y mucho más robustos. El mercado está lleno de excelentes herramientas, pero muchas de ellas quedan truncadas en los procesos de implementación porque no se tienen los insumos, no se tiene la información, no se tienen los datos o no se tiene la cultura de gestión, que solamente se logra cuando yo tengo estos procesos sistemáticos, y que es parte de lo que yo enseño en los cursos de gestión de infraestructura a nivel de pregrado y posgrado principalmente. También hay procesos muy interesantes que se han dado históricamente. En Chile, yo les puedo contar que esto no fue de la noche a la mañana. Ustedes ven esta diapositiva en la cual, si miran la parte superior, están los estudios que se desarrollaron por allá en el año 84, 89, 96, que fueron los estudios preliminares de calibración del HDM3 para Chile. Desde la Universidad Católica y la Universidad de Chile se hicieron mucha investigación en los modelos que posteriormente pues fueron evolucionando a la aplicación y el uso del HDM4 en sus centros de investigación, tanto en el DICTUC como en el IDIEN, respectivamente de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Ahí en ese momento histórico yo me integro, hago parte de esos equipos de investigación y desarrollo. Ahí me doy cuenta que yo no era investigador, pero sí era un muy buen ingeniero de enlace y de desarrollo para muchas de estas cosas. Se trabajaron algunos temas en equipos que siguieron evolucionando con los años, y que posteriormente muchos salimos de las universidades y de los centros de investigación a las consultoras y seguimos trabajando en temáticas asociadas al HDM4, en calibración tanto para vías pavimentadas como para no pavimentadas, en recalibraciones de los modelos por la evolución del software, o en recalibración de modelos porque las flotas vehiculares y los parámetros que originalmente se tenían en el año 2000 pues cambiaron a lo largo de los años. Entonces esto fue evolucionando hasta nuestros días, en donde hemos hecho estudios a petición del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Desarrollo Social en materia de estudios de actualización de parámetros de los modelos de HDM4 o configuración y parametrización del software para aplicaciones en preinversión,
Y un proyecto muy bonito que acabamos de terminar con mi equipo de trabajo tan solo hace unos meses, que fue la reingeniería a todos los procesos de análisis de preinversión para el Sistema Nacional de Inversiones de Chile. Entonces, hay todo un proceso metodológico que nosotros hemos trabajado hoy en día y que permite el uso intensivo del HDM4 en las distintas tipologías de proyectos de preinversión para obtener las fichas de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, integrados con toda la parte de planeación nacional. Entonces, todo eso a través de un proceso que necesita ingeniería de pavimentos, necesita investigación, necesita desarrollo, pero también articulación de todos estos procesos. Todo esto, por fortuna, lo hemos podido hacer trascender a otros países. Les hablo de una experiencia en particular que encuentro muy bonita y fue lo que pudimos hacer con mi equipo de trabajo en Paraguay, que con muy poco logramos lograr la parametrización y la configuración para las condiciones locales de Paraguay, que gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, pudimos desarrollar y trabajamos allá en Paraguay en un proyecto que con muy pocos recursos logramos cosas muy interesantes. Y uno ahí se pregunta, si países con muchas limitaciones pudieron lograrlo, ¿por qué algunos con otros más potencial, con más herramientas no lo han logrado? Es una buena pregunta y algo que podemos plantearnos. A nivel de diseño estructural, yo he podido trabajar en los últimos años en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las losas cortas. Es básicamente un método de optimización de las estructuras que permite la mayor competitividad de los pavimentos de concreto en términos de costo directo inicial, sin sacrificar las características de desempeño en el tiempo. Todo esto basado en métodos mecanicistas que han permitido lograr una mejor respuesta estructural de los pavimentos con una reducción de sus dimensiones y con el uso de una herramienta computacional netamente mecanicista que es el OptiPay. En paralelo, también en Chile participamos en todo lo que fue la calibración de la guía AASHTO 98 mecanicista a las condiciones de Chile con la Universidad Federico Santa María y el apoyo del Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile para el caso de los pavimentos rígidos en particular. También desarrollamos todo lo que ha sido la tecnología con la gente de TC Pavement para el uso de aplicaciones en concreto para vías de bajo tránsito. Esto ayuda muchísimo socialmente en lugares en donde hay solo un cartucho para hacer una única carretera en la vida, entonces pues hay que hacerla para siempre y buscamos una solución que fuera competitiva y comparable en costo con lo que son los dobles tratamientos superficiales y que nos han permitido a través de estructuras optimizadas de hormigón apoyadas sobre subrasantes directamente, estos hormigones enriquecidos con fibra, pues nos dan un óptimo desempeño y han podido cambiar el estándar de carreteras como esta. Este es un ejemplo que yo muestro con mucho orgullo de cómo era un camino que nos entregaron en el año 2003 y cómo hoy en día opera y funciona con un estándar en el cual nunca se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento. Y eso yo creo que es una medida bien revolucionaria para lograr la evolución de las carreteras de bajo tránsito. También hemos trabajado en ingeniería de materiales, en mucho desarrollo que tiene que ver sobre todo con la modificación de lo que uno conoce como el concreto tradicional, pensando en el performance y en el desempeño o en indicadores que normalmente uno conoce, como el IRI. Entonces, yo cómo puedo, a través de la modificación y optimización de dosificaciones, de la trabajabilidad de los concretos, de la especificación por desempeño de las mezclas para concreto, poder evitar problemas de la vía de construcción, poder tener mejores mezclas que sean más fáciles de colocar y de trabajar y que tengan un mejor performance. El uso y la aplicación de las fibras en carreteras ha sido revolucionario para nosotros en Chile y en varios países de Latinoamérica gracias a lo que se ha podido trabajar en los últimos años, así como la optimización en los procesos constructivos. Como les vengo diciendo, pues el uso de mezclas optimizadas que mejoran el rendimiento y producción en planta, la colocación óptima a través del uso intensivo de pavimentadores de molde deslizante. Esto se ha logrado en toda Latinoamérica. Hoy por hoy, prácticamente en todos los países de Latinoamérica, los pavimentos de concreto se utiliza las pavimentadoras de molde deslizante con rendimientos de construcción muy buenos. En términos generales, se pueden hacer desde 500, 600, 700, 800 metros diarios de colocación de concreto en 20 centímetros con equipos de estas características y con un estándar de calidad y terminación de la construcción bastante bueno. También se ha trabajado en términos de trabajar el aspecto del tiempo como una variable crítica. Nosotros en Chile hemos logrado
poder habilitar la rápida apertura al tránsito a través del método de la madurez, el cual, con monitoreo no destructivo de las temperaturas del concreto, nos permiten deducir la resistencia de los pavimentos en un momento dado sin tener que esperar 7, 14 o 28 días, sino que lo hacemos cuando las resistencias se han logrado. Entonces esto lo hacemos con equipo instrumental que originalmente se hacía con dispositivos que quedaban inmersos dentro del concreto y que se conectaban vía cable a algún dispositivo de medición, pero hoy en día se puede hacer a través de los mismos smartphones que uno tiene con software que ubican por Bluetooth los sensores que están en el hormigón y se pueden hacer cosas muy interesantes. En términos de operación y mantenimiento, bueno, aquí quiero volverlos a traer a lo que históricamente se ha hecho a lo largo de los años y esta diapositiva se la muestro a mis alumnos porque muchas veces aquí es donde está el desafío y es que logremos evolucionar en términos de las técnicas que se hacían en los años 30, en los años 40, en los años 50 y que todavía seguimos haciendo en nuestras carreteras. Por tanto, la investigación y el desarrollo tiene que ser orientado no a que pensemos que esto está mal hecho, sino a cómo lo hacemos mejor, más rápido, más eficiente y de una manera más productiva. Y en ese sentido, en materia de pavimentos de hormigón hemos logrado cosas muy interesantes en términos de productividad y eficiencia, rescatando pavimentos que antes se creían perdidos, y que hoy en día pues, hacen que económicamente sea mucho más factible y más sostenible el uso de carreteras. También hemos evolucionado muchísimo a hacer transferencia tecnológica a otros países. Hemos tenido con mi equipo de trabajo la oportunidad de asesorar proyectos en otros países, por ejemplo en Uruguay, a través de la aplicación de toda esta tecnología que les comento y que hemos desarrollado en Chile. Podemos cómo optimizar aplicaciones, usos, rendimientos, trabajos, en el diseño y en la aplicación de estos estándares, pero también ellos nos han enseñado. En Uruguay están muy avanzados en términos de especificación de contratos, en donde uno podría llamarse engaños porque uno dice como que van a pedir un IRI de 2.4. Sí lo piden, pero lo que pasa es que ellos tienen tablas de premios para lograr mejores IRI a través de incentivos a los contratistas y hacer mucho más económicamente alcanzables y factibles proyectos de construcción. Hemos trabajado muchísimo en el tema de los white topping, no solamente en el desarrollo de publicaciones y en la transferencia de conocimientos, sino también en aplicaciones como la que ustedes veían en Uruguay y en otros países como tal. Pero la pregunta que probablemente algunos se hacen es ¿por qué hacer investigación en pavimentos? ¿Por qué? Porque la infraestructura es necesaria para la competitividad de los países. Y si nosotros queremos poder resolver nuestro gran problema y es no ser competitivos frente a otros países, pues nosotros tenemos que desarrollar una infraestructura de calidad, no solamente garantizando la conectividad, sino que los materiales, la infraestructura sea realmente competitiva en costo, no solamente directo inicial, sino en el ciclo de vida. Y esto es súper importante porque eso también tiene asociado un propósito de sustentabilidad. Entonces hay que tener una conciencia de largo plazo. Hay que evaluar los proyectos no solamente por el hoy, sino lo que vamos a recibir el día de mañana. Yo ya he podido constatar proyectos en los cuales participé en su construcción, en sus orígenes, y hoy en día yo ya estoy viendo cómo se terminan sus ciclos de vida y cómo las malas decisiones de algunos años hoy en día cuestan muchísimo dinero en su recuperación. Entonces no sacamos nada siendo cortoplacistas, entonces tenemos que pensar en una mirada sustentable, eficiente, productiva. Y hay desafíos muy interesantes que el mundo ha planteado en términos de sustentabilidad y resiliencia. Hay acuerdos y metas muy específicas que ya están definidas. Hay un lineamiento en los acuerdos de París, en el marco Sendai, en todo lo que está escrito para el fortalecimiento de la resiliencia, para el fomento del desarrollo sostenible, para la reducción de la vulnerabilidad del cambio climático y los desastres. Hay que pensar de una manera distinta. A nosotros en Chile, el terremoto del 2010, un terremoto de 8.8 en la escala de Richter, nos dejó varias enseñanzas sobre lo que se estaba haciendo bien, pero también sobre lo que se estaba haciendo mal y cómo rápidamente teníamos que tener correctivos, porque no podíamos quedar a expensas de que un puente se cayera y el país quedara desconectado. Entonces, en los últimos años se ha tratado de manejar una conciencia resiliente, redundante, con estructuras robustas, con mucho ingenio, con mucha rapidez, con mucha productividad, para que en caso de tener un hecho de la naturaleza, un fenómeno natural que nos sobrepase, no colapsar
en ese momento, sino que se disparen las alarmas y poder responder a todo ello de una manera coherente y eficiente. Y es ahí donde vienen los desarrollos de investigación más interesantes. Yo los invito a que descarguen este documento de la CAF sobre guía de buenas prácticas para la adaptación a las carreteras y al clima, muy interesante. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cosas que son impactantes. ¿Cuánto se está gastando hoy en día por el impacto anual de los desastres naturales? Y cuando uno dice, si se están gastando 3.000 millones de dólares en atender problemas debidos a impactos de la naturaleza en la infraestructura, pues buena parte de eso lo podemos dedicar a investigación y desarrollo y tendríamos mejores infraestructuras seguramente. Entonces, el punto aquí no es qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo evaluar los beneficios que genera una infraestructura sustentable y resiliente, para que no nos puedan decir que no investiguemos, que no desarrollemos ciencia y tecnología en esa línea. Hay 3 desafíos que yo creo que se deben plantear para el futuro inmediato y cercano. Diseño sustentable. No podemos seguir diseñando como lo hemos hecho toda la vida. Hay que hacer un diseño pensando en la sustentabilidad. Calidad inicial de la construcción. Hay que mejorar el estándar, elevar los estándares de construcción en términos de herramientas, equipos, procesos constructivos. No podemos seguir haciéndolo de manera arcaica, de manera voluntariosa, porque lo hemos hecho así toda la vida. Tenemos que hacer una trascendencia hacia mejores procesos productivos, hacia la productividad y la eficiencia, y a pensar en un desempeño de largo plazo. Que si todo esto se articula, probablemente nosotros vamos a tener un ciclo de vida desde la cuna hasta la tumba, como dicen los expertos, en materia de sustentabilidad. Desafíos interesantes, bueno, yo creo que la prefabricación va a ser algo interesante en los próximos años para tratar de reducir tiempos de aplicación, tiempos de reparación, tiempos de corrección. Nosotros, por ejemplo, en una de mis empresas hemos hecho cosas muy interesantes en términos de implementación de soluciones de prefabricación en pavimentos que ya las hemos aplicado en la construcción de pavimentos mineros. Esta es una foto de Chuquicamata, que es la mina más grande de cobre en el mundo, en donde ya se están haciendo pavimentos prefabricados y obviamente con la debida monitoreo y estandarización de los procesos que van asociados a ellos. Todo lo que es la investigación en términos de reciclado de materiales. ¿Qué vamos a hacer con el material de demolición de las estructuras que reemplazamos? ¿Cómo los podemos reutilizar en un momento dado? ¿Qué vamos a hacer con el concreto que demolemos de las losas que retiramos? ¿O qué vamos a hacer probablemente con el RAP que nosotros trabajamos? Con uno de los profesores de la Universidad Católica hemos estado investigando cosas referidas al uso de RAP como material para concretos pobres. No todos los materiales tienen que ser de un uso óptimo o de una aplicación de primera línea. También tenemos que mirar qué propiedades estamos mejorando. Con el RAP, por ejemplo, los concretos, si bien sacrifican algo de su resistencia a la compresión, está documentado y hemos podido ver resultados muy interesantes en la modificación del módulo y en la resistencia a la flexotracción. Por tanto, podría tener unas características funcionales muy interesantes, un material con uso de RAP, pero en concretos y en aplicaciones de índole vial. Y otras cosas más que yo podría decirles en términos de todo lo que hay escrito en términos de sustentabilidad, de cómo ayudar y contribuir desde la ingeniería de pavimentos al retraso del calentamiento global, a la reducción del efecto de las islas calor, al ahorro del costo de energía de operación vial, a ofrecer mejores condiciones de seguridad. Y ahí yo creo que vamos a estar aportando a la ingeniería de pavimentos que nos merecemos y a donde deberíamos estar trabajando desde los nuevos semilleros. Así que eso era lo que quería contarles. Me pasé unos minutos, pero espero haber no solamente resuelto algunas de las preguntas que ustedes tuvieran, sino también generarle unas nuevas. Así que les dejo los datos de contacto donde pueden ubicarme. Los invito a que visiten el portal pavimentando.cl, donde van a encontrar mucha información acerca de pavimentos de concreto y obviamente pues a que me contacten por redes sociales, en el Twitter o en LinkedIn o a través de mis correos electrónicos. Muchas gracias a Sandra, feliz de que me hayas invitado y a los muchachos pues espero que les haya gustado la charla. Eso es todo. Listo, muchas gracias, ingeniero. Pues ahora pues vamos a abrir la sesión de preguntas. Entonces, pues por acá tenemos una que otra pregunta. Entonces, pues si me lo permite, iniciamos con las preguntas. Entonces, por acá tenemos una pregunta
de Roberto Hernández, que nos dice que Mauricio, un gusto escucharte. En tu experiencia, ¿cómo va la modificación de los modelos de concreto hidráulico que tiene el HDM4? Tengo entendido que se iban a modificar para hacerlos más realistas en las últimas versiones. Ya. Mira, los modelos del HDM4 como modelos han tenido pocas modificaciones en los últimos años. Sin embargo, hemos hecho ajustes a algunas cosas que eventualmente pudieran no estar siendo lo suficientemente representativas de lo que era este tipo de pavimentos. Entonces, hoy por hoy en la versión 2.11 yo creo que ya logramos un balance bastante importante. Sin embargo, todavía creo que el vacío está en la interpretación del resultado como tal, más que en la modelación misma. Me refiero a que hay un vacío grande en la forma como se contabilizan los daños y lo que modela el HDM4, en particular en los pavimentos de concreto. En los pavimentos de concreto el resultado va expresado en la cantidad el porcentaje de losas agrietadas y uno muchas veces lo que se concentra es en monitorear la superficie con grietas. Entonces ahí es donde podía uno encontrar una incompatibilidad, pero entendida esa diferencia y logrado cerrar esa brecha, los resultados analíticos son bastante satisfactorios a mi modo de ver y se han podido hacer cosas muy interesantes. Pero lo principal hoy por hoy es que se trabaja en la versión 2.11, que ya ha cerrado la brecha en algunas cosas que marcaban error, que tenían problemas en la modelación de los pavimentos de concreto y en donde probablemente en algún momento pues sí habíamos detectado que había algunas fallas y algunos problemas. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Alejandro Gómez, que nos pregunta sobre si sabe algo del ensayo de losas cortas que construyó Argos en el municipio de El Salado, y que si hay otras losas construidas en Colombia. ¿Cómo pudiéramos cambiar las llamadas placahuellas por losas de concreto en vías terciarias de Colombia? Bueno, son varias preguntas. Voy a hablar un poco desde la distancia porque, digamos, la información que me llega es netamente referencial. Sí tengo conocimiento de los proyectos que se han desarrollado en Colombia de losas cortas. La tecnología ha ido apareciendo en diversos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. Todavía está muy distante en volumen a ser lo suficientemente representativo. O sea, hoy en día son proyectos aislados. Entiendo que han sido, digamos, muy tímidos todavía en el uso de aplicación de la misma, probablemente porque no hay el conocimiento suficiente, pero digamos, la preocupación no es que funcionen, porque funcionan efectivamente. Es probablemente ya más un tema de romper los paradigmas y de que haya una convicción de que efectivamente el desempeño de estas estructuras es tan válido y tan legítimo como un pavimento hormigón tradicional. Obviamente, hasta que no se logran años de servicio, pues la gente no puede constatar que efectivamente funciona muy bien. Pero nosotros aquí ya en Chile, pues, y en Guatemala, donde también hay pavimentos con bastantes años de servicio, pues hemos podido constatar el funcionamiento, la operación y la eficiencia de estos resultados. En Colombia tengo entendido que aparte de la aplicación en Argos, se han hecho en algunas plantas industriales de carácter privado y algunos proyectos en la costa atlántica, pero todavía estamos muy lejanos de que hablemos de kilómetros de aplicación. Ahora, en la otra pregunta, entiendo que sí, que hay una solución que en algún momento del tiempo se masificó en vías de bajo tránsito en Colombia, que llaman la placahuella. A mí me gustan más las estructuras que son un poco más homogéneas en todo el ancho de la calzada, porque a veces cuando pensamos que el pavimento solo trabaja en los puntos de aplicación de carga, probablemente tenemos, a mi modo de ver, un error de concepto. Yo creo que el pavimento es una estructura más integral y constitutivamente me gustan más las estructuras que en su conjunto trabajan, valga la redundancia, de manera integrada y conjuntamente. Por tanto, a modo personal y sin herir susceptibilidades, no me gusta mucho la placahuella, pero entiendo que es una solución de bajo costo y que resuelve paliativamente algo para tener
trochas o caminos que probablemente es la solución que tienen a la mano. Entonces, más que ponerme a atacar la solución, yo lo que plantearía sería, es quizás cómo buscar mecanismos de financiación de este tipo de caminos para que evolucionen a soluciones un poco más robustas y más duraderas en el tiempo. Seguramente con un análisis del costo del ciclo de vida, seguramente con el uso de tecnologías como lo que les planteo de los ultradelgados, en donde hacen uso de una solución para todo el ancho de calzada, con losas optimizadas y con el manejo de fibras dentro de los concretos, podría ser perfectamente factible en el ámbito colombiano. Así que yo creo que va por ahí la cosa. Listo, ingeniero. Pues por acá también tenemos otra pregunta, pues esta es más por parte de nuestro semillero. Pues dice, ¿cómo considera que ha sido la interacción entre los centros universitarios, la empresa privada y el sector oficial en la investigación en la ingeniería de pavimentos? Bueno, yo les hablo de la experiencia mía aquí en Chile. Cuando yo llegué, una de las cosas que más me impactó era la preponderancia que tenía la universidad y cómo se le escuchaba en el ámbito público su opinión técnica. Es decir, yo llegué a trabajar a la Universidad Católica y específicamente a su centro de investigación y desarrollo, que es el DICTUC. Y el DICTUC, digamos, en muchos ámbitos, no solamente en las carreteras, en muchos ámbitos, pues tiene una serie de investigadores y profesores que han hecho que su conocimiento haya trascendido en especificaciones, en normas técnicas que en muchos ámbitos de la vida cotidiana han sido adoptadas. Y obviamente las carreteras y los pavimentos en general no son la excepción. De hecho, dentro de este mismo ciclo de conferencias va a estar un ex profesor mío, que es el ingeniero Guillermo Tenús, quien probablemente les contará de su experiencia en la Católica, donde yo lo tuve como profesor y como docente. Yo trabajé con él en el DICTUC y hace muchos años, y digamos que lo que más impacto para mí positivo me generaba era esa relación. Ahora, evidentemente, cuando uno le pregunta a los chilenos, ellos son críticos porque no se dan cuenta que ellos están muy avanzados en muchos ámbitos, entonces dicen que les gustaría que fuera más el contacto. Pero cuando uno viene de afuera y ve el contacto que ellos tienen con las instituciones, la trascendencia que tiene su palabra y su aporte en las especificaciones técnicas y en la normativa, pues uno se da cuenta que de eso falta en nuestros países. Eso ayuda a articular a que no haya intereses creados, a que haya una participación activa de la academia, a que haya preocupación a publicar, a investigar, a desarrollar, y a que se forme un banco de profesionales que hoy por hoy me parece que es de lo más rico que tiene, digamos, la academia chilena. Yo podría hablarles de cerca de una docena de profesores de muy buen nivel, con doctorados, con investigaciones y desarrollos aquí en Chile, y que pues trabajan en forma mancomunada con el sector privado también, en donde desde un instituto como el del cemento y el hormigón, pues he tenido la oportunidad de articular muchas cosas. La calibración del MPDG para Chile la hicimos en un trabajo conjunto, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, con la Universidad Federico Santa María. Entonces, todas esas cosas se ven cotidianamente. Y hoy en día yo, como consultor y empresario, yo trabajo muy cercano a profesores de distintas universidades quienes me apoyan cuando se necesita, tanto en proyectos de Chile como en el extranjero. Listo, ingeniero, gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta de Manuel Tobios, que dice que le interesó bastante los pavimentos prefabricados y pregunta, ¿hasta qué punto técnico o económico es recomendable prefabricar las losas de pavimento en lugar de colocar pavimentos de adoquines? Mira, la respuesta no es tanto poner a competir las soluciones. De hecho, yo siempre he pensado que la ingeniería de pavimentos lo que tiene que tener es un vademecum amplio de soluciones, un espectro amplio de alternativas de solución, y más bien buscar dentro de todas esas potenciales aplicaciones, cuál de ellas se adapta de la mejor manera a la problemática a resolver. Nosotros particularmente en este caso tuvimos que resolver una situación en donde los tiempos de permanencia del staff de pavimentación eran críticos para el proceso
productivo de extracción del mineral. Entonces, obviamente, pues es distinto a cuando yo construyo un pavimento de un túnel de una carretera en donde el pavimento es el eje principal, pero cuando yo estoy en una mina, el objeto central económico de la mina es la extracción del mineral, en este caso el cobre. Entonces, el menor tiempo de permanencia hacía prevalecer que cualquier solución que durara menos tiempo su ejecución y su puesta a punto y puesta en marcha de la solución del pavimento preponderara sobre cualquier otro proceso constructivo, probablemente sacrificando algunas cosas. Ahora, no por ello se iba a hacer cualquier cosa. Entonces hemos tratado de diseñar una estructura que fuera fácil de colocar, que tuviera un estándar de robustez necesaria para garantizar estructuralmente un buen desempeño por el periodo que se espera de servicio, y que obviamente pudiera tener algunas condiciones de serviciabilidad. Ahora, estamos hablando de una zona de tráfico pesado, muy abrasivo, con mucho material suelto, en donde precisamente lo que se está extrayendo de la mina atenta a la misma condición de la superficie del pavimento, es otro estándar. Por tanto, se debe diseñar el material, la estructura en función de esa situación en particular. Entonces, por eso pensar en que ¿qué es mejor? ¿El asfalto, el concreto, in situ, prefabricado? No es la forma de preguntarse cómo llegar a la solución, sino más bien entender la lógica del problema y cómo yo puedo generar una solución ingenieril competitiva en costo y eficiente a la hora de implementarla. Listo, ingeniero. Bueno, también tenemos otra pregunta de Angelino Harris de la UTP de Panamá. Dice, ¿qué hay sobre los efectos ambientales sobre la estructura completa? Por ejemplo, la degradación de materiales por la presencia de agua atrapada en las capas bases. Bueno, una de las cosas que es ineludible es que uno, como ingeniero de carreteras, no escoge por dónde pasa la carretera. Es decir, uno va a enfrentar tanto problemas medioambientales como geotécnicos, y uno como ingeniero no le puede hacer el quite a eso. O sea, uno tiene que enfrentarlos. Y obviamente cada uno de ellos tiene su propio desafío. También volviendo a lo mismo, yo no me atrevería a decir que hay buenos o malos materiales para una carretera u otra. Hay soluciones que obviamente hay que implementarlas considerando esos efectos o esas condiciones del entorno o esas condiciones de borde que se tienen. Y obviamente en la experiencia pues uno va dándose cuenta de la incidencia que tiene el agua, en donde a veces es mucho más importante el sistema de drenaje que la misma estructura del pavimento, y entiéndanme bien lo que estoy diciendo, en el contexto de la infraestructura vial. También hay que entender sobre la lógica del proceso constructivo y de lo que uno va a tener que enfrentar, no solamente por la presencia de agua permanente, sino también por la presencia de agua ocasional. Hay efectos medioambientales que también tienen que ver con la humedad, con la temperatura. Uno no puede estandarizar los procesos. Yo he visto construir pavimentos en prácticamente toda Latinoamérica al nivel del mar, a 5.500 metros de altura, en terrenos planos, en terrenos ondulados, en terrenos selváticos, en terrenos áridos, en pampas, en climas muy estables, en climas en donde llueve mucho, en donde hacen bajas temperaturas, fuertes vientos. En la Patagonia, por ejemplo, con vientos de más de 80 kilómetros por hora, hay que pavimentar. Y entonces, bajo todas esas circunstancias, uno empieza a darse cuenta que tiene como ingeniero que entender la lógica del contexto y enfrentarlas. Entonces, lo que me plantean probablemente es un caso específico para una situación muy puntual en Panamá del manejo de la humedad, y obviamente pues habrá que estudiar el caso, habrá que mirar qué solución o cómo se complementa la solución de modo tal de que tenga una estructura que responda a los objetivos y a lo que se pretende en el futuro. Gracias, ingeniero. Bueno, pues vamos con nuestra última pregunta, que es de Jesús Pardo, estudiante de maestría en Tránsito y Transporte. Él nos pregunta sobre los pavimentos ultradelgados de concreto con fibras. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del suelo para tener un buen rendimiento de la losa? ¿Qué tipo de especificaciones deben tener el concreto y las fibras en estos pavimentos? Muy buenas preguntas. Agradezco a quien las hizo porque
No quise, por el tema de tiempo, profundizar mucho en la solución y me da la oportunidad de contarles detalles técnicos sobre las losas cortas y específicamente sobre los ultradelgados. A ver, esta solución surge de un hecho anecdótico, y es que muchos de los caminos en tierra y ripio que nosotros nos veíamos enfrentados por el uso y abuso del tránsito, pues tenían terrenos que habían sido compactados y consolidados por el tránsito, por el tiempo, en donde si le hacíamos una prueba de CBR de campo, pues daban resistencias muy buenas, mejores que inclusive cualquier subbase que yo le pudiera colocar. Entonces empezamos a darnos cuenta que había buenos suelos donde podían servir ellos de plataforma de apoyo. Únicamente había que reperfilarlos con una motorniveladora para que fueran regulares y sobre ellos colocar directamente una losa de concreto. Obviamente una losa optimizada en espesores. Estamos hablando de espesores que oscilan entre los 8 y los 12 centímetros, con dimensiones de losas que probablemente tienen 1, 1.2, 1.5 metros de largo y ancho, losas cuadradas, y en ellas pues tenemos estructuras que son mucho más livianas que lo que uno tendría de una losa de hormigón convencional, que con las fibras ayudan a controlar el fisuramiento que se sabe va a tener el pavimento, pero con la ventaja de que las fibras amarran el concreto, entonces no permita que éstas se desarmen o se quiebren o se vayan a desarmar el pavimento, impidiendo la transitabilidad. Obviamente estos pavimentos se fisuran, se diseñan para que trabajen fisurados, pero en todos ellos van a tener un aspecto visual y estético y de funcionamiento mucho mejor que un pavimento en tierra o ripio completamente erosionado. Normalmente estos pavimentos, el concreto se especifica no tanto a la resistencia a la flexotracción, sino que se especifica a la resistencia residual que vayan a ofrecer las fibras que vayan incluidas dentro del concreto. Normalmente se especifican entre 1 y 1.5 megapascales de resistencia residual en la prueba de viga que se hace en los concretos. Y básicamente eso. Ahora, cuando me preguntan, ¿y qué pasa si el suelo es malo? Pues yo les digo, bueno, si el suelo es malo para un doble tratamiento, para una estabilización, como para el concreto. Entonces, probablemente lo que va a suceder es que pues, el espesor de la losa va a ser un poquito mayor y en algunos casos, pues si ya es muy malo, pues simplemente no se recomienda la solución. Esto es para condiciones en las cuales yo pueda tener un camino con condiciones aceptables, en donde obviamente no va a tener tráfico pesado y yo tengo una única oportunidad de construirlo en la vida. El costo ha sido competitivo para nosotros y por eso se ha podido construir. Entonces, y lo más interesante es que, por ejemplo, en vialidad es muy apetecido en las carreteras con pendientes de más del 20%, porque en esas pendientes normalmente el agua toma mucha velocidad y eroda mucho el camino, sea de ripio tierra o en doble tratamiento superficial, eso sin contar la colocación del doble tratamiento en pendiente. Entonces, para caminos con fuertes rampas, también les gusta mucho colocar el ultradelgado. Listo, ingeniero. Pues por tiempo todavía alcanzamos para otra pregunta antes de despedirnos. Y esta es del ingeniero Fernando Estrada, docente de la escuela, que nos dice lo siguiente. Dice, participé en un proyecto donde se consideró el sistema de losas cortas, pero no fue posible obtener una documentación formal y sólida sobre el comportamiento de estos pavimentos con el tiempo, y por esta razón no pudimos recomendarla al cliente. ¿Es posible obtener esta información? Bueno, lo primero es tener la oportunidad de hablarle a Fernando Estrada. Le mando un afectuoso abrazo, muchos recuerdos como colega y como amigo de hace muchos años, así que un placer que se haya conectado y me alegra recibir la pregunta. Sí, se puede obtener información, yo con mucho gusto puedo compartirla. Es más, lo voy a obligar a Fernando a que me escriba para poderlo saludar y ahí le comparto la información. Entonces, pero sí, hay varias publicaciones, hemos trabajado en tratar de que estas trasciendan más allá de Chile, porque evidentemente pues cualquier institución, cualquier organismo lo que necesita son respaldos y experiencias de aplicación y uso de los pavimentos. Y hoy en día pues obviamente mucho de lo que está escrito pues y de lo que está documentado pues ha sido principalmente aquí en Chile.
Pero claro, por supuesto, podemos ayudar en ese propósito y bienvenido. Al final de mi presentación estaban los correos electrónicos, así que Fernando, a través de Sandra, puedes también conseguir el correo y estás en la obligación de escribirme para que te pueda compartir la información. Listo, ingeniero, solamente nos queda pues ya despedirnos. Le quería agradecer por parte del semillero y de nuestra institución, pues darle las gracias por estar aquí con nosotros y compartir gran parte de su vida profesional. De verdad estamos muy orgullosos de tenerlo aquí con nosotros y pues ha ampliado bastante pues este panorama que se tiene en la investigación de pavimentos. Entonces solo nos resta pues despedirnos y pues sabe que siempre será bienvenido aquí en la escuela. Entonces Muchas pues ya gracias. para terminar, solo les recuerdo que nuestra próxima conferencia será el 1 de marzo, en el cual pues nuestro próximo invitado es el reconocido doctor Guillermo Tenox, quien es ingeniero civil de Oregon State University de Estados Unidos y especialista en tecnología de materiales de construcción e ingeniería de infraestructura. Bueno, ahora sí, pues los dejamos. Buena tarde para todos y gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Hasta luego. Hasta pronto.